Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de una de esas series que durante el año pasa desapercibida, que nadie habla de ella hasta que se estrena, pero que después resulta ser una pequeña maravilla, y eso es justamente lo que ha sido La Mesías. Sabíamos que sus autores, los Javis, ya nos han dejado cosas muy potentes. A mí Paquita Salas me encanta, pero es que para mí en esta obra incluso van un poco más allá. La Mesías nos va a contar la historia de una familia inspirada un poco en una situación real como fue las Flors Mariae, que son unas cantantes reales cristianas que en internet tuvieron bastante boom hace no demasiado tiempo, y nos vamos a sumergir en las cosas extrañas que tiene esa familia y en cómo afecta a cada uno de los miembros. La serie se construye a partir de la belleza absoluta en cada uno de los planos, juega de una forma increíble con los oscuros y en esa oscuridad ver color. Creo que el tratamiento de la imagen, como digo, es muy especial durante toda la obra. Hay un montón de planos también muy bonitos con simbolismos que tienen que ver con casi todos los personajes. Ahora entraremos un poco más adelante con todo esto, pero como digo, ha sido una pasada. También la forma en la que te mete en la historia es muy interesante porque juega con los misterios de los personajes en el futuro, con cómo están, pero también estás viendo cómo es el pasado, mientras al principio no tienes conexiones, pero vas viendo cómo todo se va hilando y cómo vas descubriendo, digamos, el misterio inicial. Incluso cuando se descubre, todo fluye genial, con lo cual ha estado muy bien hecha. Para mí los dos primeros capítulos fueron súper potentes y me metieron de lleno totalmente en lo que era la historia. Cómo actúan los niños es una locura, o sea, hay un montón de personajes que son niños en la obra y de verdad que algunas escenas los ves actuar y parece casi imposible que estén haciéndolo tan bien. Y lo que sí me ha parecido una locura es cómo construye el peso, el drama, el sufrimiento y el dolor de los personajes, contándote su historia, y llegas, como digo, al presente entendiendo todo lo que han vivido y sientes casi ese peso y ese dolor a través de la pantalla. Los últimos capítulos en los que, digamos, todo un poco confluye, se sienten muy intensos y eso no es nada fácil de conseguir. Eso se consigue porque en los capítulos anteriores has tratado bien todos los personajes, les has dedicado su tiempo, has creado las atmósferas idóneas, nos has hecho sentir como ellos se sentían, y por eso, como digo, al final cualquier cosa que pase, de cualquier forma en la cual desarrolles el desenlace, va a funcionar porque todo se sostiene sobre cimientos muy bien construidos. Por eso, como digo, ha sido una serie muy especial, una de las sorpresas claramente del año, que funciona desde el principio hasta el final, que es una obra de arte constante en todos los planos, que nos muestra que los colores, la iluminación, las actuaciones, incluso la música, porque hay músicas muy bien elegidas para distintos momentos de la serie, todo termina funcionando. Obviamente con ese tono místico, ese tono trascendental a veces que eligen los Javis, que en este caso es más oscuro que en otras de sus obras, pero que, como digo, hace de La Mesías, para mí, una de las series del año, y no es algo que se diga a la ligera. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like para apoyar el vídeo, si no habéis visto la serie, pues id a verla ahora porque voy a empezar a analizarla con spoilers y después venís, y ¡vamos allá! How I burn you close and throw out your TV. I don't need a white dress to smash all the play. La serie primero tiene una atmósfera muy costumbrista, te sitúa en un ambiente rural del pasado en el cual el machismo, por ejemplo, se ve claramente en la mayoría de hombres que se relacionan con Montserrat, y te ubica en la familia de Montserrat, una familia que se está a punto de romper, está abandonando justamente ahora a su novio, al padre de sus hijos, y aquí es donde comenzaría una odisea que terminará pues de la peor forma posible. También es muy importante la clase económica de Montserrat, una clase baja y que va a marcar un poco también el rumbo de su vida de la forma pues más dolorosa. Montserrat es un personaje muy polémico a lo largo de la serie, es un personaje que sufre, una víctima también de alguna forma un poco de la situación social y económica que le toca vivir, y al mismo tiempo también es una persona que no está bien mentalmente, que está muy desequilibrada, y esto se traduce muchas veces en que sea una mala persona. Entonces, como digo, es uno de esos personajes difíciles de juzgar porque ves que actúa mal, pero no sabes hasta qué punto esto es fruto de los problemas mentales que tiene, de la situación que ha vivido, de los traumas que arrastra. Obviamente no es para nada justificable y es un monstruo muchísimas veces con su familia, pero digo que la complejidad del personaje está ahí. Un instante que me gustó es después de haber abandonado a su padre, como Enric pregunta por él, pregunta dónde está. Su madre le dice que no van a volver con él y entonces Enric hace un avión de papel con la foto en la que está su padre y lo lanza. Es una metáfora preciosa de cómo él está despidiéndose de la figura paterna para siempre, o prácticamente para siempre porque se va a encontrar con él muchísimos años después, y hace, como digo, un avión de papel con él y lo tira, dejando marchar el recuerdo, como digo, de su padre y también parte de su infancia con él en un simbolismo muy duro. Luego me
me gusta también el simbolismo pequeño de cuando Enric vuelve a un cuarto que en su día fue suyo. Ahí el reloj está parado como si el tiempo se hubiera detenido, o como si se hubiera detenido al menos para él desde el momento en el cual estamos teniendo flashbacks ahora, que fue cuando se escapó de su casa. Con lo cual ya te empieza a hablar ahí un poco del trauma que tiene, de cómo su cabeza quizá muchas veces vive parada en el tiempo desde que se alejó de su núcleo familiar, y que eso de alguna forma también le afecta. Es algo sutil, pero como digo, me ha gustado mucho. Y también hay otro simbolismo mucho más evidente, pero acertado, que es el del alien, como él cuando siente contacto con cualquier persona, ya sea sexual, ya sea cuando alguien le toca, que es muy curioso porque lo vemos en una pelea de bar cuando lo están tocando. La escena incide sobre todo en esos contactos entre las manos y el vientre de Enric, y ahí aparece esa mano ajena, al igual que también tenemos al alien en un flashback de su pasado. Ya nos deja claro que el personaje tiene alguna especie de trauma con algún contacto o algún abuso vivido durante su infancia, y de hecho ver cómo ese alien, alguien ajeno a él, porque eso simbolizan un poco los aliens, ¿no? Alguien que para él es extraño, ajeno, que no debería estar ahí, y ver cómo esto se entiende un poco con la escena final en la cual están todos invocando o esperando los ovnis, está muy bien, porque Alicia le dice a Enric que todo el mundo ha sido abducido de alguna forma, que todo el mundo ha vivido como ese secuestro emocional, humano o a diferentes niveles que ha podido marcarle en su vida, y ahí es cuando Enric empatiza y empieza un poco a decidir querer sanar lo que le ha pasado. Digamos que Enric aquí comienza un proceso que va a durar hasta el final de la serie e incluso más allá. Esa idea de que cada uno ha vivido su abducción, que cada uno tiene su drama, y cómo la gente herida se junta ahí un poco simplemente por esa necesidad de pertenencia a algún lugar, este tema ya lo hablaremos un poco más al final, me ha parecido muy bueno. Detalles: Irene está tomando anticonceptivas mientras su marido está intentando tener un hijo, con lo cual aquí ya vemos que Irene tiene alguna especie de trauma con respecto a ser madre, y no es para menos con todo lo que ha vivido. Me ha gustado mucho el simbolismo de la herida de Irene en el dedo y cómo ella limpia el nombre de resurrección mientras mete la mano en lejía, y eso hace que la herida le escueza, dejándonos claro que hay algo relacionado con su nombre del pasado, con resurrección, que todavía le duele. Es una metáfora muy visual, pero casi cuando lo estás viendo como espectador parece que te duele a ti, porque empatizas mucho con ese dolor tan familiar para todos. Luego también hay otro simbolismo muy bonito después del incendio, que es brutal, en el cual muere este niño, que a Irene le queda una marca, una especie de cicatriz fruto de una quemadura. ¿Qué le dice el médico aquí? Que si se da la crema posiblemente esta cicatriz remita o se cure del todo. Y lo que pasa es que cuando Irene se lo dice a su madre dice que no se preocupe, que se seque al aire, que eso ya se le va a curar. Entonces es que la metáfora es increíble, porque una herida que tiene de la infancia que se pudo curar si su madre simplemente hubiese sido más cuidadosa, más atenta, no se cura porque su madre lo deja estar, no le hace ni caso, y ella por culpa de eso arrastra esa herida hasta ser adulta. Es simplemente un rasgo de su cara, que además ella cuando es mayor parece que va a tapar incluso con el pelo, como queriendo olvidarse de lo que ha vivido, igual que borraba el nombre de resurrección, pero que permanece en ella por cómo su madre era. Y esto es un ejemplo de un simbolismo bien tirado que alimenta al personaje, que lo construye incluso mejor y que nos habla de todo lo que ha vivido, además solamente viendo su aspecto. A mí me ha sorprendido mucho la forma en la que Montserrat habla a sus hijos como si no fueran niños, les habla de sexo, les habla de sus romances, les habla de cómo por ejemplo en su trabajo va a tener que prostituirse. Son cosas que un niño quizá no debería saber, pero ella parece que no tiene ese filtro para tratar a un niño con la amabilidad o la delicadeza pues con la que debería en ciertos instantes. Aunque ella sea un desastre, también la serie te deja claro que quiere a sus hijos. Tiene escenas muy íntimas con contactos muy bonitos en los cuales, como digo, ese vínculo se nota que está ahí, aunque ese vínculo pues se va a tergiversar y a oscurecer muchísimo con el tiempo. Otro simbolismo bonito: hay un corte muy duro entre una escena de sexo mientras Montserrat se está prostituyendo, que pasa a una escena de vómito por cómo le hace sentir esa situación, que pasa a una escena de cocina de un filete, mostrándote que es una persona que se está ganando la vida con su sufrimiento, con el sexo, para dar de comer a sus hijos y a ella misma. Son tres escenas, una detrás de otra, tres planos diferentes seguidos, pero que te construyen la situación económica de la vida de Montserrat en ese instante. Todo el conflicto con Laia queriéndose llevar a los hijos, queriendo escolarizarlos, con Montserrat llevándoselos, con Irene no hablando desde el incendio y hablando por primera vez para decir que ella cree que es su culpa, un personaje que digo que va a vivir con mucho dolor constantemente por todo lo que sucede. Esa escena de cuando habla por primera vez a mí me dejó bastante roto, y terminan en esta casa con este hombre bastante creepy en la cual van a vivir durante mucho tiempo. Simbolismo bonito en el episodio 3 que se centra en este pasado en la casa, unas hormigas caminando por la comida, por las ventanas, como símbolo de dejadez, de abandono. Esta escena de sexo a la luz de la Biblia se siente muy de otra época y
muy incómoda en general. Curioso que esta Biblia que está alumbrada en la escena de sexo es la misma que después Montserrat utiliza para romper la ventana e intentar escapar, aunque sin éxito. Pep las encuentra, va incluso a buscarla al hospital, en una escena muy dura en la cual incluso escuchamos cómo el corazón de Montserrat se va acelerando cuando lo ve por miedo. Y en este punto podríamos decir que Montserrat siente dependencia un poco por el vacío, porque no encontraba a nadie que la complementase o que la hiciese sentir feliz. Tenía la idea de que alguien tenía que hacerle sentir eso. Pep le intenta decir que eso se lo va a llenar Dios, entonces le da algo a lo que agarrarse, y Montserrat, que estaba perdida, como digo, se agarra a eso para seguir adelante. De esa necesidad de afecto, de estabilidad, de comprensión que puede sentir su personaje en ese instante. Todo el capítulo centrado en el pasado tiene una calma, pero una calma angustiosa que se siente durante todo el episodio. Es un episodio relajado como tal, pero estás viendo una situación bastante horrible, con lo cual esa asfixia, esa angustia, a pesar de la tranquilidad del episodio, se respira. En el contexto de una infancia robada, Enric encuentra apoyo en el cine, en las películas. Una escena muy bonita, con un plano, por ejemplo, muy bonito también. Cuando se pone delante de los televisores a bailar, se ve reflejado. Ya ves un poco esas ganas de formar parte del mundo del cine, quizá de ser actor, aunque después termina siendo asistente técnico de cámara, pero da igual porque consigue acercarse, como digo, a su pasión. En ese sentido está muy bien construido tanto Enric como Irene. Como de hacer los vestidos de sus hermanas, termina finalmente trabajando en un taller con un puesto importante. Es que esas construcciones, como digo, están muy bien hechas. Un plano precioso de cuando están haciendo la película también los niños, un plano secuencia muy bonito de lo que están grabando, para que después llegue Montserrat, encuentre la cámara y sus delirios comiencen a dispararse, diciendo pues que a través de esa cámara van a salvar el mundo, que tienen una misión, que van a ser famosas, y algo que ya empezaba a llevar a su personaje a terrenos muy oscuros. Montserrat trata fatal en muchos instantes a sus hijas, a todos ellos, las ningunea, les habla con un desdén increíble, las manipula, les miente, les engaña, y como digo, en este punto el personaje de Montserrat a mí me ha parecido un absoluto monstruo y villano, que por mucho que haya vivido, por mucho que ella tenga problemas, todo lo que hace, como digo, se siente absolutamente injustificable. Otro plano que me ha gustado mucho es en la cafetería, cuando Enric e Irene se juntan. Él está en una zona en la que no hay barrotes, no hay esa cortina, ¿no?, que parece meter en una cárcel a Irene. Esto nos habla de cómo Enric se marchó y cómo dejó a Irene en esa casa, esa sensación que tiene Irene de que la abandonó en una cárcel, muy bien representada, como digo, en este plano que es precioso. También cuando Enric le dice que ha vuelto a casa, el plano se oscurece porque pasa un coche o un camión, se le oscurece la cara a Irene de una forma muy visual, me ha encantado. Y vamos al pasado para ver cómo Montserrat hace que sus dos hijos actúen de una forma ridícula, mientras todo el mundo se ríe de ellos, y encima ella hace que su familia también se ría. Esta crueldad, para mí, como digo, ha sido muy dura de ver, y que sirve para entender el trauma de los personajes. Montserrat también tenía muchas expectativas con respecto a su vida cuando tenía 20 años. Quería ser una estrella, alguien famosa, y parece que está viviendo ese sueño también a través de sus hijas. Que sus hijas consigan lo que ella no consiguió, que esto es una crítica a cómo muchos padres empujan a sus hijos a vivir ciertas cosas porque tienen ellos los sueños y no los hijos. Pero bueno, esto está, como digo, llevado muy al extremo. Hay un cambio en la dinámica de poder desde que Montserrat consigue hablar con Dios. Ya no es ella la que tiene dependencia del marido, sino que la situación se revierte, es el marido el que le profesa fe, admiración y el que está a sus pies. Este cambio, como digo, en la dinámica me ha encantado, me ha parecido también muy interesante. Y luego el capítulo termina con una escena durísima en la cual la Irene del presente toma ketamina y todo se empieza a difuminar, con una utilización de la inteligencia artificial como herramienta y para complementar los planos, que aunque es un tema polémico, creo que en este caso está como bien integrado y coherente con respecto a la obra, siempre dentro de la visión de un artista. Y esta revelación de que Irene en el escenario estaba murmurando algo que luego también en casa murmuraba, y que finalmente era este número de la esperanza a la cual ella llamó para que rescataran a su familia, me parece un final potentísimo de episodio y que nos habla de esas ganas, esa necesidad de Irene de salir de algo de lo que no puede escapar. Más detalles que construyen a los personajes. Enric empezó a fumar cuando vio su primera muerte, un hábito que mantiene en el presente también como parte de todo su recorrido. Irene se anima a intentar denunciar lo que está sucediendo, siempre con el pelo, como digo, tapando esa herida de su infancia, ese recuerdo de lo que fue, el recuerdo incluso de su madre, muy bueno. Pep se autolesiona para echar a Enric porque ya era un problema para la familia, no creía en lo que estaba sucediendo y era una carga más que algo que sostuviera esa situación, con lo cual se las arreglan un poco para echarlo y que no vuelva más. La escena de las bombonas de butano en esa especie de intento de suicidio colectivo con las niñas llorando es
terrorífica, o sea, es una de las escenas más terribles de toda la serie, que te deja con la piel de gallina y con un mal cuerpo increíble, todo por el delirio, insisto, del personaje de Montserrat, pero cómo Pep la sigue hasta donde quiera, cómo las hijas no tienen tampoco escapatoria. Y luego hay un plano muy curioso también de cómo la niña se abraza a la Virgen cuando está en la escuela y es lo único que conoce. Esto nos va a hablar mucho de cómo los personajes en el futuro se van a abrazar a lo malo conocido antes que a lo bueno por conocer, como una situación que te ha aislado desde que eres un niño te ha condicionado tanto en tu vida y se ha convertido tanto en tu única realidad que vas a tener tanto miedo de escapar y de conocer realidades diferentes hasta el punto en el que te vas a quedar en la cárcel que ya conocías por el miedo a vivir en un mundo que te puede hacer más daño. Y es que eso, justamente ese dilema, es algo de lo más interesante que plantea la serie. La pertenencia, el lugar seguro, la zona de confort, a pesar de ser una zona de confort que te hace daño, que te aísla del mundo, cómo es dificilísimo salir de eso después de que haya sido prácticamente tu vida entera, y te lleva a dilemas para entender a los personajes que son muy complejos, sobre todo en los 2 episodios finales de la serie. Enric está claro que desde que se marchó tiene un sentimiento de pertenencia que no ha conseguido llenar con nada en su vida. Ha vivido, sí, ha disfrutado también, ha conocido un montón de cosas nuevas que son importantísimas para él o para su desarrollo como persona, pero nunca ha conseguido llenar el vacío que le dejó la ausencia de su madre y que le dejó también la ausencia de la pertenencia a un lugar. Por eso se acerca a las personas de los ovnis, por eso también quiere pertenecer un poco a las mujeres que están en esta secta, entre comillas, o en esta familia de ayahuasca, siempre queriendo ser parte de algo y siempre echando de menos a su madre. El momento íntimo entre Enric y su hermana es precioso, como su hermana canta para él, ese vínculo, también el simbolismo de la escena que me recuerda un poco a la mítica caverna de Platón. ¿Por qué? Por las sombras reflejadas en las paredes, por cómo el mundo de Cecilia es un mundo irreal, cómo ella ve lejos en la ventana algo que cree que es una estrella fugaz, pero que verdaderamente es simplemente otra luz más del paisaje, y cómo su mundo entero está construido en torno a mentiras, y cómo Enric intenta hacerle ver que el mundo está más allá y que tiene que vivir. Y Cecilia le pregunta muchísimo sobre su vida, y Enric, a pesar de estar roto, a pesar de ser una persona que ha sufrido muchísimo fuera de la casa, piensa que es más importante estar fuera y sufrir antes que vivir en una burbuja que no es real, que te condiciona y que te miente constantemente. Por eso el personaje de Cecilia tiene que hacer ese proceso de salir de la caverna de Platón, el mundo más allá, darse cuenta de que esas sombras son falsas, de que la estrella fugaz que ve no es verdad y que el mundo está más allá de eso. Lo de las cartas de Felipe, o sea, del príncipe, o sea, que es rey ya, pero Aina cree que todavía es príncipe, es una locura. Cómo Aina está totalmente condicionada por su madre, es casi el reflejo de ella ahora mismo en la casa, y cómo quema esas cartas porque no quiere aceptar una realidad que no sea la que ella tiene. Además también porque está quemando las pruebas para que no venga la policía y vea que su madre la ha engañado. Se está negando totalmente la realidad, es el opuesto justamente a Cecilia, es el ejemplo de lo que os he dicho antes, de no querer ver más allá, de querer vivir en una mentira porque estás cómoda, y las escenas en la casa son súper tensas, súper intensas. La revelación de la madre de su enfermedad, el dolor de Irene de ver cómo la mentira se perpetúa y cómo ha arraigado tanto en sus hermanas, la sensación de estar perdido de Enric, de pertenencia, de querer estar ahí con ellas pero al mismo tiempo saber que está mal. Todo eso es súper complejo y súper bonito y duro de ver al mismo tiempo. El instante final en el cual Enric se lleva a una de sus hermanas y ella, pues como digo, tampoco quiere escapar, le afecta muchísimo a su personaje, y al mismo tiempo tenemos a Cecilia escapando en un momento de liberación maravilloso. Al final de la serie vemos como Irene culpa a la fe de lo que ha sucedido, tampoco tiene razón. La fe, para ella, pues como digo, es algo muy negativo, pero no tiene la culpa de la situación que está viviendo y no acepta que Cecilia quiera mantenerla en su vida porque para ella representa todo lo malo que ha vivido. Por otro lado, Enric, en esta necesidad de aceptación, como digo, sube a Montserrat, baja, se junta a esta secta y por fin, como digo, enfrenta sus problemas en una especie de visión psicodélica durísima, potentísima, por ver cómo los elementos de su pasado se personifican ahí, su madre de joven, él de niño, este alien que lo ha acompañado durante tanto tiempo, y por fin parece que pone cara a este miedo, a este monstruo que no era sino uno de los novios que su madre tuvo de joven y que abusó de él en cierto momento de su vida, y desde entonces carga con esa losa, con ese peso y con esa oscuridad que tiene dentro, que casi vomita un bebé negro, demostrándonos que lleva esa oscuridad o ese peso de su infancia dentro de él, con escenas muy potentes visualmente. De hecho, Nico, que está en esa casa fugado, casi nos recuerda a él de joven en algunos instantes. Cuando Enric le mira y le dice: "Te conozco de algo, me suenas", casi es como si se hablase a sí mismo diciendo:
no sé si me conozco a mí mismo de joven, no sé si sé quién soy en este momento. Creo que va por ahí un poco toda esta similitud. También nos habla un poco de cómo Enric y su madre tenían un complejo de Edipo y complejo de Agripina, es decir, a él le gustaba un poco su madre y a su madre él. Su madre siempre ha sido muy protectora, en el mal sentido, muy controladora de quién se acerca a sus hijos y siempre teniendo miedo de que alguien quiera deshacer lo que ella ha construido. Te quieres llevar a mi hija, aunque con su novio tenía razón, su novio tonteaba un poco con su hija y ella se dio cuenta, aunque luego, como digo, esto lo llevó al extremo no queriendo que nadie separase a su familia de ella. También conocemos la historia de Irene, cómo se escapó, le dieron una beca, se marchó de la familia para vivir sola, para hacerlo todo sola sin saber hacer nada, una escena impactante por la valentía que nos demuestra su personaje, y luego toda la sensación al final cuando Montserrat efectivamente termina muriendo es muy incómoda, muy insatisfactoria porque sientes que estás viendo personajes con heridas sin cerrar, que estás viendo conflictos inacabados. No es nada satisfactorio que las hijas no terminen saliendo de la casa y sigan ahí. Tampoco lo es que Irene parezca no encontrar alivio en nada. Su madre muere y ni está triste ni está afectada. Debe tener una maraña de sentimientos complejísima por todo lo que ha vivido y por cómo su madre se ha ido ahora de repente, pero es duro ver que las cosas no tienen una solución instantánea. Eso creo que nos dice el final. Todos los procesos de curación requieren que las personas pasen justamente por eso, por un proceso, y que a veces ese proceso te lleva a lugares que pueden ser contradictorios con respecto a lo que has vivido, que pueden ser casi irónicos, pero que quizás son necesarios para que tú termines sintiéndote bien. Enric se va a la India a vivir en un culto que adora a una madre, o sea, está repitiendo el patrón de conducta que tuvo de niño, pero al menos en este punto él lo está eligiendo y eso le está dando paz. Es muy irónico para su personaje que termine en el punto de partida, pero es muy entendible por lo que os he comentado antes. Por un lado está roto por dentro porque arrastra el trauma del abuso y al mismo tiempo no puede desprenderse de esa necesidad que siente de pertenecer a algo. Entonces simplemente acepta que él tiene que pertenecer y por decisión propia, que esto para mí es lo importante y lo que lo diferenciaba de antes, se mete en una situación muy parecida. Bien o mal, correcto o incorrecto, no existe. Simplemente es una persona haciendo lo que necesita para sentirse bien en un momento de su vida, sabiendo que arrastra tantos y tantos traumas. La frialdad con la que Irene ve el cuerpo de su madre, cómo no sabemos si le está afectando o no, al menos ese instante bonito de Enric e Irene en la feria, que es precioso, y cómo Irene quiere a Enric de vuelta, pero Enric no está preparado y tiene que emprender su propio viaje, pero cómo ella comienza a aceptar a Cecilia e incluso va a la iglesia a verla cantar. Las cosas no son perfectas, no son blancas o negras, y la vida de Cecilia, aunque haya sido mala, condicionada, manipulada y engañada por su madre, también le ha dejado cosas buenas como sus hermanas, la música o la fe, y tampoco se quiere deshacer de ello. Es muy difícil de leer todo lo que pasa en esta serie, es muy contradictorio, te genera, como digo, incomodidad por justamente esto, pero la sensación del final, aunque no es conclusiva, sí te inspira cierto avance. Cecilia comienza a cantar delante de la gente, es más libre, Irene empieza a aceptar su pasado, acudiendo a la iglesia y queriendo grabar a su hermana, Enric está mal, está roto, pero está tomando sus propias decisiones, y aunque repita patrones de conducta, está en un proceso de curación personal y él llegará solo a las conclusiones que tenga que llegar. Y las hermanas, sí, siguen atrapadas, pero Cecilia al menos puede ir a verlas y quizá con el tiempo puedan convencerlas de que salir merece la pena. Entonces, como digo, es un final que no es tan conclusivo, que no es tan satisfactorio en ese sentido, que te habla de que los traumas de las personas nos van a acompañar toda la vida y quizá nunca se resuelvan, pero que lo importante es como ese proceso de curación. Y es un final, como digo, muy apropiado para una serie tan oscura, tan ambigua y que se mueve tanto en los grises. Así que nada, espero que os haya gustado esta review. Me ha llevado tiempo porque esta serie, como digo, tiene muchísimo para analizar. Podría estar mucho más tiempo hablando de cada capítulo, porque además cuando he disfrutado una serie y veo que tiene tantos simbolismos, pues hay, como digo, mucho que desgranar, pero que el análisis os haya servido un poco para mejorar la experiencia de la serie, que os haya complementado un poco la experiencia. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like para apoyar el vídeo si habéis llegado hasta aquí, ya no cuesta nada, es un botoncito, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto!